Bueno, em, si les parece entonces, em, vuelvo a presentar la pantalla, si es que están ahí, ¿no? Em, así vemos la segunda parte de la clase. Bueno, entonces en esta segunda parte, la idea es abordar algunos temas en relación a sexualidad y cerebro, y a mí me gusta de un tiempo a esta parte ponerlo, digamos así, entre comillas, porque hay mucha discusión este, en relación a esto de cómo o en qué términos, digamos, se ha venido trabajando y se ha venido proponiendo que, digamos, la sexualidad puede estar regulada por diferencias estrictamente en el cerebro, ¿sí? Eh, entonces creo que no podemos, no se pueden desconocer aspectos biológicos, eh, aspectos neurofisiológicos, genéticos, que definen ciertas características en los cuerpos, pero que eso de alguna manera esté por ahí relacionado estrictamente con funciones cerebrales o con aspectos del cerebro, que sea como más o menos esto que planteaba Gustavo, ¿no? Muchas veces estas cuestiones de causalidad tratan de, o se inscriben, digamos, en aspectos de condicionalidad, ¿no? Creo que ahí es la parte complicada. Pero bueno, no obstante eso, es importante también tener en cuenta algunas cuestiones, incluso para discutirlas, ¿no? O ponerlas en debate. Eh, Primero, algunos términos para ponernos de acuerdo que sexo, ¿sí? Se refiere, digamos, bueno, a una amplia variabilidad de significados, tanto en términos biológicos, culturales, sociales, preferencias individuales. Y desde lo biológico, estrictamente, nosotros podemos definir lo que sería un sexo de tipo cromosómico, ¿m? que es el que está determinado, el que está establecido por la carga o la dotación de genes, ¿sí? En relación a los cromosomas sexuales que un individuo presenta, ¿no? Ustedes cuando hicieron biología pudieron abordar esto de que nuestro mapa genético está conformado por 22 pares de cromosomas somáticos o autosomas que se denominan, y un par de cromosomas sexuales, ¿sí? Que de última serían los que definen los aspectos, digamos, del sexo cromosómico. Estos pares de cromosomas provienen, ¿no? de una dotación de origen, digamos, materno, y de una dotación de origen, digamos, paterno al momento de la unión de las células sexuales, y que estos cromosomas sexuales son los que están descritos como de tipo, si son XX, ¿sí? Van a definir, digamos, un, eh, un organismo hembra, o XY, un organismo macho, ¿no? Y serían los que estarían definiendo las características sexuales primarias. Es decir, qué tipo de gónadas, qué tipo de órganos sexuales se van a desarrollar en función, digamos, de la expresión o de la presencia, ¿no? No de la expresión, sino de la presencia de genes XX o XY. Y a su vez también el sexo fenotípico sería todo lo que es el aspecto visible, ¿no? Que se traduce en lo que nosotros podemos observar, es el determinado por la acción de las hormonas sexuales que producen las gónadas, y que a su vez definen las características sexuales de tipo secundarias.
Entonces, en relación a lo que sería la determinación de tipo genética, voy a correr, digamos, la dotación de dos cromosomas X va a redundar, digamos, en la generación o en el desarrollo de ovarios, ¿sí? Que serían las gónadas sexuales femeninas, y en el caso de la dotación de cromosomas XY, ¿sí? Es importante tener en cuenta que este cromosoma Y presenta, ¿sí? Un gen que es el gen SRY, que sería, de alguna manera, el responsable de generar, digamos, la proteína que va a desencadenar, ¿sí? Todo el mecanismo de diferenciación que va a dar origen a testículos como gónadas o como órganos sexuales masculinos. Entonces quiere decir que por defecto, ¿sí? Es decir, si no está presente este gen SRY, el desarrollo de este organismo definiría, digamos, a órganos sexuales de tipo femeninos. A su vez también, en las primeras estadios del desarrollo embrionario, se encuentra, digamos, o el embrión presenta estructuras que son de origen mesodérmico, que son estructuras que pueden dar origen a uno o a otro de los sistemas, digamos, sexuales, ya sean femenino o masculino, que son, por ejemplo, los conductos los conductos de Müller y los conductos o el sistema de Wolff, ¿sí? Que son gónadas rudimentarias. En el caso de que haya una dotación genética de tipo XY, que esté presente este gen SRY, ¿sí? Esto va a señalizar la síntesis de testosterona, lo que va a conducir a que se desarrollen, ¿sí? Este sistema de conductos de Wolff, que va a dar origen, digamos, a un sistema reproductor masculino. En el caso de que el SRY, digamos, no esté presente, porque son dos cromosomas X, ¿sí? Lo que va a primar es el desarrollo de los conductos de Müller, que son los que van a dar origen, en definitiva, a todo lo que sería el sistema reproductor de tipo femenino. Esto también, a su vez, tiene efectos sobre lo que es el tipo de órganos sexuales o genitales, ¿sí? Que se desarrollen, ya sean femeninos o masculinos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé por qué no. Ahí. No obstante esto, ¿sí? Que venimos hablando en términos meramente biológicos y que de alguna manera va a ser lo que está determinado, digamos, en términos de la dotación genética y de la expresión de determinados órganos sexuales o determinado tipo de genitales, también es importante tener en cuenta que la sexualidad de las personas está determinada no solamente por estos aspectos, ¿no? Sino que hay otros aspectos que es necesario tener en cuenta, como por ejemplo la identidad sexual, que sería la forma de describir, digamos, o la percepción consciente que tiene una persona respecto de su sexo fenotípico, y eso puede, digamos, estar en coincidencia o coincidir, digamos, con las características biológicas, ¿sí? De su sexo fenotípico o no, ¿sí? A su vez tenemos también otro elemento que es la orientación sexual, que hace estricta referencia a lo que es, digamos, el tipo de atracción, ¿sí? O el tipo de elección de pareja sexual que una persona elija o decida, y que no necesariamente está en consonancia con aspectos fenotípicos, ¿no? O relacionados exclusivamente al sexo. También
es importante tener en cuenta que en estos aspectos, como la orientación sexual, hay elementos que no podemos dejar de considerar como son, ¿no? Contextos sociales y culturales. Y por último, también el género, que sería la percepción subjetiva que tiene una persona, ¿sí? En relación a su sexo y a su orientación sexual, ¿sí? Entonces, y es una construcción social, política, más que un fenómeno digamos, encauzado exclusivamente en lo que son aspectos biológicos, ¿sí? Entonces quiere decir que todos estos elementos tienen que entrar en consideración cuando uno considera, bueno, las características sexuales, ¿sí? De los individuos. Y no siempre son en un mismo sentido, ¿sí? Y por eso esta dicotomía que se ha establecido históricamente en cuanto a lo que son sexo femenino, sexo masculino, hoy en día está en gran discusión, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos que pensar que tenemos que incluir un abanico de situaciones y de condiciones teniendo en cuenta todos estos otros factores, ¿no? Que bueno, que se imponen y que se establecen, digamos, eh, cada vez con más fuerza. En cuanto a esto, y yo lo pongo acá entre comillas y en rojo, porque me parece que cada vez está también más en discusión en relación a esto que hablábamos recién, ¿no? De cuáles son los elementos a tener en cuenta para hablar de sexualidad en las personas, es esto de los trastornos genéticos humanos, porque puede haber, digamos, y lo pongo en rojo y entre comillas en esto de decir trastornos genéticos, ¿sí? Porque de alguna manera serían situaciones en las que no necesariamente, ¿sí? Coincide de alguna forma, por alguna razón que nadie dice que no sea biológica, ¿no? Que no tenga un elemento de tipo biológico. eh, por ahí resulta hoy en día problemático ponerlo en términos de trastornos, ¿sí? Como que de alguna forma eso sea, digamos, como un problema a atender en términos de enfermedad. A eso me refiero cuando lo pongo entre comillas, ¿no? Y les rescato algunas oraciones, digamos, que plantea el libro de Purves, que es, por ejemplo, que el sexo cromosómico, el sexo fenotípico y el género siempre se corresponden, y las variaciones genéticas en los seres humanos pueden desafiar las definiciones habituales de hembra y macho. Lo traigo a colación para tener en cuenta de que, bueno, muchas veces siempre que nos quedamos restringidos, digamos, en esta cuestión dicotómica, ¿no? De que hay dos sexos, surgen estas formas de encarar estas situaciones, ¿no? Y que hay algunas variaciones genéticas que se denominan intersexualidad, que podrían estar generando una ausencia en lo que es la concordancia, la coincidencia entre lo que es el sexo determinado por los cromosomas y las características fenotípicas. Estas situaciones se pueden dar, por ejemplo, cuando por alguna razón la dotación genética de una persona es que presenta, por ejemplo, dos cromosomas X y un cromosoma Y, ¿sí? Al tener el cromosoma Y, está presente el gen SRY, entonces hay algunas expresiones fenotípicas, ¿sí? De caracteres femeninos, como el desarrollo de mamas, por ejemplo, pero al tener el gen SRY se desarrollan genitales masculinos. Puede haber situaciones también en las que, por ejemplo, algunas personas presentan únicamente un cromosoma X, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Los genitales externos y los órganos sexuales son femeninos, pero pueden tener un desarrollo de tipo rudimentario. En otros casos, por ejemplo, en el que haya una doble dotación de cromosomas Y, ¿sí? Se da, digamos, al tener el cromosoma Y, bueno, perdón, duplicado,
digamos, las características de los órganos sexuales son masculinos, y estos son los que por ahí muchas veces se han asociado, digamos, a aumento en los niveles de agresividad, digamos, o pueden tener, digamos, como más pronunciados algunos caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿sí? Quiere decir que existen situaciones en las que hay algunas situaciones o una situación de alteración en lo que es la normal dotación, ¿sí? Cromosómica, porque se supone que estas personas tienen o un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ¿sí? Y esto también influiría, digamos, en la expresión de las estructuras sexuales y de las características sexuales que se observan, ¿sí? O fenotípicas. Después habría otras situaciones de intersexualidad que define el libro que no serían moduladas por alteraciones en la expresión o en el contenido cromosómico. Profe, sí. Una compañera preguntó a qué se refiere con rudimentario en la diapositiva. Poco desarrollado, que tiene un poco nivel de desarrollo, ¿sí? Otras situaciones entonces de intersexualidad estarían determinadas no por alteraciones o por cambios en lo que es la dotación genética, ¿sí? Sino que de alguna manera estarían moduladas por el funcionamiento, el normal funcionamiento de determinadas hormonas sexuales, que son las hormonas esteroideas, ¿sí? Que, bueno, la base de los cambios, digamos, en la expresión de estas hormonas, por ejemplo, puede estar dada por problemas o cambios, digamos, en la expresión genética de ciertos genes que codifican a ciertas proteínas, ¿sí? O enzimas que participan en la síntesis de estas hormonas, ¿sí? Sexuales. Estos casos pueden ser, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita. Ustedes saben que las hormonas sexuales, ¿sí? Tanto estrógenos como testosterona, son sintetizadas principalmente por las glándulas sexuales, ¿sí? Tanto femeninas como masculinas. No obstante eso, también tienen que haber visto seguramente en biología que hay cierto nivel de producción de estas hormonas sexuales a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales. Algunas veces hay como un aumento, digamos, o un incremento en la producción de estas hormonas sexuales a nivel, particularmente, por ejemplo, de testosterona, a nivel de lo que es esta glándula suprarrenal, y esto, de alguna manera, podría llegar a modificar, ¿sí? La expresión fenotípica de esa persona, ¿sí? Es decir, una persona que tiene genes, ¿sí? XY, que supuestamente tendría que generar, digamos, o tendría que expresar fenotípicamente, ¿no? Caracteres sexuales masculinos en términos biológicos. Si en el caso, digamos, de que estas glándulas suprarrenales aumentaran, digamos, de manera atípica la liberación de testosterona, en este caso, digamos, habría un aumento en los caracteres sexuales masculinos, porque además de las hormonas sexuales que liberan las glándulas sexuales de ese individuo, hay un aumento o un aumento, digamos, no, no habitual de la liberación de testosterona, ¿sí? En el caso de las personas que expresen los genes XX, ¿sí? El aumento
de la circulación de testosterona, ¿sí? Por parte de la producción de las glándulas suprarrenales, puede generar un fenotipo, más bien, masculinizado de esa persona. ¿Se entiende? Hay otro caso que se llama insensibilidad a los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos serían las hormonas sexuales masculinas, que de alguna manera tiene una explicación a través de cambios en el gen que codifica receptores de testosterona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos individuos, no, digamos, los niveles de la hormona masculina son normales, lo que no hay, digamos, una correcta interacción de esta hormona con sus receptores. Por lo tanto, se inhibiría, ¿sí?, los conductos de Müller. Y si vemos acá, los conductos de Müller son los que de alguna manera codifican a los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Entonces, en personas que tienen una dotación genética XY, ¿sí? Poseen gónadas o estructuras sexuales masculinas poco desarrolladas, ¿sí? O bien tendrían genitales más bien feminizados. Y hay otro caso de, digamos, de insensibilidad a los andrógenos que se da, digamos, en el periodo de la pubertad, cuando de alguna manera aumentan los niveles de liberación, ¿no?, de hormonas sexuales, y en este caso, por una deficiencia, digamos, de esta enzima, que es la alfa-reductasa, ¿sí? Presentan hasta esta edad, ¿sí?, genitales femeninos, aunque, digamos, sus sus órganos sexuales son testículos. Y al momento de la pubertad, cuando hay un aumento en la liberación de testosterona, ¿sí?, esto promueve la adopción de un fenotipo masculino, ¿sí? Es decir, hay una reversión en cuanto a lo que son las características sexuales, ¿sí?, que se venían teniendo hasta esa edad. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Entonces, todas estas situaciones que pueden tener un basamento, que tienen un basamento de hecho biológico, ¿sí?, de alguna manera también es importante que como culturalmente, ¿sí?, la determinación de los sexos está dada, ¿no?, incluso hasta al momento de nacer, ¿sí? Y muchas veces eso condiciona mucho, ¿no?, si se establece que es mujer o varón en esta estructura de pensamiento dicotómico, ¿sí? Todas estas situaciones pueden generar muchas veces falta de concordancia en cuanto a lo que son los patrones culturales que hasta ese momento se venían adoptando de acuerdo a esas características sexuales. A ver, no sé por qué por ahí no puedo pasar. Bueno, pero en relación a esto, y es que yo les comparto, ¿no?, en lo que es la bibliografía de esta clase, un libro que se llama Cuerpos Sexuados, de esta autora que es Fausto Sterling, ¿sí?, en el que es importante tener en cuenta y poner en discusión, ¿no?, si esto efectivamente lo podemos hablar como trastornos genéticos, en términos de trastornos, ¿no?, o trastornos de tipo congénitos, como veíamos recién, porque a mí me parece que es interesante esta frase de este libro, que yo les cito acá, que dice: tenemos dos caminos posibles, ¿sí? Por la derecha podemos reafirmar la naturalidad del número 2 y continuar desarrollando la tecnología médica, incluyendo la terapia génica y las intervenciones prenatales para asegurar que los recién nacidos pertenezcan a uno de los dos sexos, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando se presentan estas situaciones, ¿sí?, incluso hasta se hace un abordaje de tipo médico que puede ser hormonal o quirúrgico,
para optar, digamos, bueno, para poder definir en términos de sexuales qué identidad se le da a esa persona. Y muchas veces los criterios para definir eso, ¿sí? No coinciden o no están en concordancia con la identidad sexual que esa persona, digamos, manifiesta o tiene voluntad de expresar. Entonces, y es muy difícil porque, bueno, pues se ejerce, digamos, sobre esas decisiones, digamos, una condicionalidad bastante importante. Y continúa este párrafo diciendo que por la izquierda podemos ratificar la variabilidad natural y cultural. Tradicionalmente, la cultura europea y americana ha definido dos géneros, cada uno con una gama de comportamientos permisibles, pero las cosas han comenzado a cambiar. Ahora hay amas de casa y mujeres que pilotean cazabombarderos, hay lesbianas, femeninas y varones homosexuales viriles. Los transexuales de varón a mujer o de mujer a varón hacen la división sexo-género virtualmente inteligible, ¿sí? Creo que es importante tener en cuenta este aspecto, porque de alguna manera abre el abanico y pone en discusión esta cuestión dicotómica, ¿no? Que, bueno, que culturalmente todavía es muy fuerte y está muy, muy instaurada, muy enraizada, pero que yo creo, digamos, en lo personal que hay que discutir, ¿no? Entonces, la pregunta sería si efectivamente entonces existen solo dos tipos de sexo, ¿no? En función de esto. Y si por sexo estamos haciendo referencia a las características fenotípicas y fenotípicas de los seres humanos, a su morfología y hormonas, ¿cuántos tipos de sexos existirían, no? Teniendo en cuenta estos aspectos que yo les venía comentando y estas situaciones en las que no hay, digamos, estrictamente definido en función de las características, incluso biológicas, que haya como una definición concreta de un aspecto dicotómico exclusivamente, ¿no? O hembra o macho. En relación a lo que yo les venía comentando, y esto también en concordancia con lo que plantea esta autora, ¿sí? Podemos encontrar 5 tipos de sexo. Digamos, en una línea continua que puede ir desde hembra, ¿sí? Hasta macho, pero, digamos, incluyendo una gradualidad de circunstancias o de situaciones que también tienen que ser contempladas, ¿no? Como intersexual con características dominantes femeninas, intersexual en la que no hay claridad, digamos, o que no hay, digamos, una preponderancia de una u otras características, intersexual con características dominantes masculinas o macho, ¿sí? Esto también plantea esta autora y a mí me parecía que era interesante poder traerlo a colación, ¿no? Y ponerlo a discutir con el contenido y con la bibliografía que abordamos, digamos, en la materia, ¿no? Esto, más que nada, para mencionar que, bueno, que sí, que efectivamente, digamos, hay una influencia, digamos, hormonal de estas células, perdón, de estas hormonas sexuales sobre, ¿sí? Sobre determinadas áreas centrales, ¿no? Hay áreas centrales o del sistema nervioso central que presentan o que expresan neuronas sensibles, por ejemplo, estradiol. Estradiol sería la hormona sexual femenina, ¿sí? Y esto particularmente, por ejemplo, se da en determinadas áreas, como, por ejemplo, el área preóptica del hipotálamo y la amígdala, ¿sí? Y, bueno, por último, traerle algunos ejemplos que también están en el libro, que a mí me gusta también tomar con pinzas, en cuanto a dimorfismos sexuales que se observan, digamos, y esta necesidad de que muchas veces era necesario encontrar, ¿no? Estructuras o regiones del sistema nervioso central que sean dimórficas, como para poder explicar y para poder ratificar
¿no? Como un cerebro es distinto entre machos y hembras, y que eso también traiga aparejado todo lo que son las pautas de conducta, todo lo que son los aspectos que creo que son más que nada culturales, ¿no? Entonces hay ciertos dimorfismos, hay ciertas características de determinadas áreas que están más bien relacionadas a organismos que tengan características masculinas o femeninas, ¿no? Pero yo a este tipo de cosas las seguiría tomando con pinzas, aunque creo que, bueno, que es necesario que las podamos abordar porque son parte del contenido, digamos, de la materia, ¿no? Que sería, bueno, algunos aspectos a nivel del sistema nervioso central. En roedores, por ejemplo, el núcleo espinal bulbo cavernoso, que está ubicado, digamos, en la médula espinal y que, bueno, inerva los músculos de los genitales, es sexualmente dimórfico, es decir, que en machos esta estructura estaría más desarrollada, o prácticamente está ausente en hembras. El correlato, digamos, de esta estructura de roedores en seres humanos, ¿sí? Es el núcleo de Onuf, ¿sí? Que también, digamos, presenta núcleos en la médula sacra, que acá lo vemos, y que en las mujeres, digamos, presenta menos número de neuronas en el grupo ventral lateral en relación a varones, ¿no? Hay otras áreas, digamos, a nivel central, como en el hipotálamo, el núcleo paraventricular anteroventral, que es de mayor tamaño, por ejemplo, en hembras que en machos, esto también en modelos animales, ¿sí? Y que estaría encargado, digamos, de la regulación en los ritmos cíclicos de ovulación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiere decir que habría algunas estructuras sexualmente dimórficas a nivel del sistema nervioso central que se busca, ¿no? O que se intenta explicar a través de alguna función en particular. Y muchas veces estas asociaciones que se vienen haciendo como bastante sistemáticamente, ¿no? En lo que es la investigación y en el abordaje de este tipo de aspectos, que es decir, bueno, cambios en el tamaño, cambios en el número de expresión de células de estas regiones, estarían como siendo las que causan o que estarían regulando determinados efectos. Después hay otro núcleo que sería sexualmente dimórfico en el área preóptica, ¿sí? Que es de mayor tamaño en ratas hembra, en ratas machos, perdón, que sería esta región, por ejemplo, en comparación con ratas hembras, ¿sí? Y que muchas veces, digamos, la adición de hormona masculina en hembras aumenta, digamos, el tamaño de esta área en hembras. Y después, bueno, por ejemplo, este cuadrito muestra lo que sería la actividad neural que se registra, digamos, en el área preóptica, esto es en primates, digamos, en un experimento con monos, ¿sí? Y aumenta, digamos, la actividad neural de esta región en presencia de una hembra, digamos, que está sexualmente receptiva. Y a mí me parece que es importante atender a esto. Yo cito acá textualmente algunas frases del mismo libro de Purves para tener en cuenta al momento de leer y al momento de ver estos ejemplos, que hay que tomarlos con pinza, porque acá dice que se han comunicado dimorfismos similares para algunos núcleos en el área preóptica del hipotálamo humano. Sin embargo, su constancia y la relación con el comportamiento sexual siguen siendo controvertidas. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta si lo analizamos en relación a lo que venimos hablando hasta hace un ratito, y es que de alguna manera no existe, digamos, una relación directa, ¿no? En cuanto a lo que podría llegar a ser
cambios o variabilidad en la actividad o en la expresión de determinados núcleos, porque además lo que es el comportamiento sexual, principalmente en humanos, está modulado y está influido por muchos otros factores, además de los efectos o de los factores biológicos, propiamente dichos. Hay algunas áreas que también muestran variabilidad plástica, ¿sí? En relación a, en el caso, por ejemplo, de la acción hormonal durante periodos particulares, ¿no? Como pueden ser etapas de la lactancia, y a mí me da gracia porque y yo por eso lo tacho acá, pero en el PURBES habla de dimorfismos estructurales y funcionales para la preñez y la paternidad, cuando en realidad, digamos, son cambios estrictamente específicos para procesos de maternidad, ¿no? No de paternidad. Pero bueno, esos son comentarios al margen. Hay regiones como, por ejemplo, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo, que son sensibles, digamos, a la acción de hormonas que aumentan su expresión durante el periodo de lactancia, ¿sí? Entonces hay, digamos, como un aumento en el funcionamiento y en la expresión en estos núcleos, porque, bueno, estaría relacionado también con la función que ejercen. Y por último, hacer referencia, digamos, a esto de que hay análisis post-mortem o de resonancia magnética estructural que sugieren que hay estructuras, ¿sí? Que estarían, digamos, que serían sexualmente dimórficas. Sin embargo, estas representaciones se basan en estimaciones medias, ¿sí? Es decir, que es importante tener en cuenta que la variabilidad individual, ¿sí? El espectro de variabilidad, ¿sí? De estas estructuras o de estos abordajes en función de los sexos, ¿sí? Es tan amplia que hace imposible predecir el sexo del individuo solo sobre la base del tamaño de regiones encefálicas, ¿sí? Y esto, de alguna manera, creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, cuando se hacen abordajes o cuando se hacen estudios direccionados a encontrar diferencias exclusivamente en tamaño, ¿sí? Hay dentro de lo que pueden ser, digamos, cerebros femeninos y cerebros masculinos, hay tanta variabilidad que se hace como muy todavía en el orden de lo especulativo poder sacar conclusiones concretas, ¿sí? Y por último, me parece que es interesante traerles a colación y compartirles algunas reflexiones en cuanto a cómo, de alguna manera, y creo que va en el sentido de lo que planteaba Gustavo al principio de la clase, y es que no es una crítica a las neurociencias en cuanto a que las neurociencias no aportan nada, no tienen digamos, nada para decir en estos ámbitos. Claro que sí lo tienen, y de hecho nosotros nos dedicamos a dar, digamos, este tipo de materias, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que en muchos aspectos las neurociencias han intentado hacer, digamos, o trasladar, ¿sí? Fenómenos estrictamente de lo que puede llegar a ser lo neurológico, lo neurofisiológico, a determinadas patrones o de conducta o de respuestas que muchas veces no es tan así. Y en este caso, estas reflexiones que yo les traigo de una tesis doctoral de una persona que se llama Lucía Ciccia, que ella es biotecnóloga, pero hizo su tesis doctoral en filosofía,
Y de alguna manera lo que ella indaga en su trabajo de tesis es cómo las neurociencias respaldan la jerarquía de los sexos, en el sentido de que hay una construcción cultural atrás de lo que es establecer esta dicotomía, ¿no?, entre los sexos hombre-mujer, y cómo muchas veces incluso el interés por abordar el conocimiento genera o nos hace llegar a conclusiones que, si indagamos cómo se llega a esas conclusiones, es discutible, digamos, la conclusión a la que llegamos. No sé si se entiende. Pero, por ejemplo, ella propone que en neurociencias, ¿sí?, los estudios que se usan, por ejemplo, para encontrar diferencias, ¿no?, entre sexos, muchas veces se usan muy pocos participantes, ¿no?, en cuanto a lo que se podría llegar a generalizar, digamos, y la necesidad de poder ampliar la cantidad de participantes que se utilicen. Otra es que no se puede generalizar de esa manera a partir de solo 1 o 2 estudios con tan bajo número de muestras, ¿sí? Es decir, que cuando son pocos participantes, cuando no hay mucha replicabilidad en los resultados que se abordan, no es fácil o no resulta sencillo generalizar. No hay una consistencia en las características de un cerebro para decir que pertenece a uno u otro sexo, ¿sí? Si hay diferencias, pueden ser consecuencia también de nuestras prácticas culturales, no necesariamente exclusivamente innatas. Y a su vez también la variabilidad que existe en los cerebros de un mismo sexo es tan grande, ¿sí?, que invalida agruparlos de acuerdo a hombres y mujeres para hacer un experimento, que es más o menos lo que plantea Purves en esta frase, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que en esta búsqueda de encontrar, digamos, particularidades o determinaciones biológicas a determinados rasgos que son determinados o establecidos por elementos, por una multiplicidad de elementos, ¿sí? Tanto por efectos biológicos, pero también por otra serie de elementos que es necesario no descartar o no desatender, ¿sí?, cuando nosotros queremos encontrar diferencia o cuando queremos explicar algunos fenómenos. Y por último, y en relación a esto, yo les comparto acá digamos, una presentación que hizo esta persona, Lucía, ¿sí? Está en YouTube, y es una charla que ella dio en relación a género, ciencia, lenguaje y cultura, en la que habla, explica un poco más acerca de lo que fue el desarrollo de su trabajo, y que de alguna manera con este párrafo, con el que tengo intenciones de terminar, digamos, con la clase, me parece que es bastante ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, que las personas que hacen ciencia no son muchas veces conscientes de estos sesgos que se reproducen. Muchas y muchos realmente piensan que es la verdad que existen 2 cerebros y que nuestra biología determina capacidades y conductas sexoespecíficas. Sin embargo, clasificar los cerebros de acuerdo a una categorización binaria puede dar falsos positivos. Es decir, agrupar los cerebros según el criterio hombre-mujer puede o no resultar en diferencias dependiendo del azar, de qué cerebros que participen de un estudio. Salvo ciertas excepciones, no es válido incorporar el sexo como variable biológica en los estudios cerebrales en humanos y en roedores solo en condiciones muy específicas, debiéndose controlar una multiplicidad de variables. En mi tesis planteo la urgencia de reconceptualizar el régimen sexual binario a fin de habilitar la producción de nuevas metodologías que posibiliten un mejor acceso a la comprensión de cómo afecta nuestra biología en la vulnerabilidad y prevalencia de desórdenes y enfermedades neuronales. En este sentido propongo comenzar desde una perspectiva cerebral, pero también sugiero la necesidad de extendernos a todo el organismo.
La clasificación binaria responde a un régimen patriarcal que produjo dos sexos ideales con fines prescriptivos y normativos. Y nosotros debemos transformar esa categorización en términos de salud, en aproximaciones biológicas como recurso metodológico al servicio de nuestros sexos reales. También sostengo que en la actualidad el género debe indefectiblemente incorporarse como variable a la investigación biomédica y a la práctica clínica, ¿sí? Y ojo que dice género, ¿no? Y no sexo, como viene siendo en lo cotidiano. Entonces, bueno, con esta última reflexión es que a mí me gustaría terminar esta clase como para dejarles pensando, para invitarles, digamos, a que si quieren, si les interesa ampliar y profundizar, pueden consultar tanto el libro que les comparto como bueno, la intervención de esta autora, digamos, en esta charla. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Bueno, nos vemos, Abril. No sé si Valentín, Gustavo tienen algo para sumar. Sé que, bueno, ya estamos robando unos minutitos y a lo mejor también hay gente que se tiene que ir al práctico. Simplemente, Paula, estaba pensando en Sí. todo este tema, en todo este tema de la homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo, eh, para hacer un análisis, debemos recordar, ¿no es cierto?, que el ser humano, el individuo humano, en tanto unidad físico-mental o físico-espiritual, va con un cuerpo, Ujú, va con un cuerpo también. ujú, No, o sea, no solo es un cuerpo, pero va con un cuerpo. Y eso debe entrar, creo, en el análisis también de esta discusión. O sea, es correcto, o sea, va con genes, va con hormonas, va con identidades sexuales, con objetos de deseo en términos mentales, en una sociedad, en una cultura que internaliza, que modifica lo cerebral y lo mental, va con un cuerpo también. El individuo humano es un todo, ujú, ujú. y en ese todo está el cuerpo también. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? O sea, perdón, Paula, cuando yo Sí, sí, hablo, sí. ¿cierto?, de esta dualidad espiritual y física o mental y física, Ujú, en ningún momento tampoco me estoy bandeando para ningún lado. El ser humano también va con un cuerpo y tiene un cuerpo. ujú. No es Sí, solo sí, un sí, por cuerpo, pero supuesto. hay un cuerpo ahí, que Ujú. también es simbolizado y todo, o sea, pero hay un Claro, cuerpo y que a su vez, de claro, carácter material, físico, fisiológico. Sí, sí, claro, sí, y que está influido también y que está, digamos, imbuido por una cultura y por una ujú, serie de pautas, digamos, que vienen ya como preestablecidas, ¿no? Eso sí, también es importante, me parece, pero claro que ujú, sí. sí. Bueno, em, voy a dejar de grabar, y bueno, gente, a ver.